Hola mis queridos amigos, nuevamente con ustedes, su doctor Tiro, el que ronca en esta negra noche neoliberal latinoamericana, sudamericana, ecuatoriana, que en esta charla trataremos de hacerles entender a ustedes cómo se prioriza las relaciones humanas, los derechos humanos, y se les considera como un motivo para que Estados Unidos haga bloqueos económicos, haga guerras de invasión, haga campañas mediáticas contra aquellas personas que Estados Unidos considera no están con los derechos humanos. Y los derechos humanos son defendidos en América Latina por las Naciones Unidas, que tienen una Comisión de Derechos Humanos, y una Comisión Interamericana de Derechos Humanos, que es directamente una oficina que tienen en Washington. Y entonces tenemos que los derechos humanos fueron una conquista social que nacen después de la Segunda Guerra Mundial, cuando nace la ONU, y se crean entonces unas leyes, unos derechos para toda la humanidad que se fundamentan en el respeto a la vida, el respeto a la dignidad humana de cualquier ser humano en el planeta, y fundamentalmente el respeto a la diversidad en todos los aspectos. Si yo tengo diversidad sexual, de género, perfecto. Si soy más viejo y si soy niño, si soy mujer, si soy hombre, si soy blanco, si soy negro, si soy nativo, si soy migrante, si soy rico, si soy pobre, todos esos procuran respetar, enseñarnos a todos los seres humanos que debemos respetar a los otros seres humanos por sobre cualquier valor y concepto que rija en nuestra vida personal y en la sociedad en la que vivimos. Nos enseña y nos obliga simplemente a que todo lo que es diferente a nosotros también tiene derecho a existir. En eso se fundamentan los derechos humanos. Pero, ¿qué es lo que han significado los derechos humanos que en nuestros países no han tenido una importancia o no han sido respetados? Pero tampoco se respetan en Estados Unidos. Vemos cómo le matan a George Floyd. Y claro, todo el mundo dice, pero allá hay justicia, le cogen preso, le van a meter a la cárcel al policía. No, no pasa nada. Julian Assange denuncia que Estados Unidos viola los derechos humanos cuando va a la guerra de Afganistán, y mientras están riéndose, apuestan quién mata a más gente desde un helicóptero, gente inocente que está abajo y que no tiene armas. Entre esos matan a periodistas de la prensa internacional. Y ese es el gran escándalo que se arma. Entonces, ¿dónde están los derechos humanos? Los derechos humanos son los derechos que Estados Unidos exige que se respeten a otros países, pero no él los quiere respetar. Tanto así que no quiere ser parte de, de la Corte Internacional de Justicia de La Haya. Y no acepta ninguna resolución de esa Corte Internacional de Justicia de La Haya, que es, entre comillas, la corte creada por las Naciones Unidas para juzgar la violación de los derechos humanos. Entonces, nos hablan a nosotros de respetar los derechos humanos, porque tenemos un acuerdo firmado con todos los países del mundo para hacerlo, y este acuerdo lo tenemos firmado en las Naciones Unidas. Pero resulta que se violan los derechos humanos cuando
no se permite a la prensa ecuatoriana hacer linchamiento mediático. Recordemos que el diario El Comercio hizo linchamiento mediático de Eloy Alfaro, sublevó a la población de Quito. La población de Quito invadió el penal García Moreno, donde él estaba detenido, y lo arrastró por las calles de la ciudad después de darle una golpiza dentro de la cárcel hasta dejarlo en agonía y agónico transportarlo por las calles empedradas de la ciudad, despellejándose en el camino, pateándolo y golpeándolo como a muñeco de trapo para quemarlo luego en el Parque del Ejido, al líder de la revolución liberal, al hombre que se jugó la vida, al viejo luchador, por darnos a nosotros la separación entre la Iglesia y el Estado, el voto de la mujer, el voto de los indígenas y negros y la igualdad en el acceso a la educación y en el acceso a la salud y en los derechos, quitándole a la Iglesia el privilegio de utilizar la salud para de ahí pedir a los muertos que antes de irse al cielo tenían que entregar sus bienes, porque si no, no tenían un lugarcito en el cielo cerca de Diosito. Y así se convirtieron en los más grandes terratenientes de la sierra ecuatoriana. Y enseñando y quitándole a la Iglesia la educación que enseñaba que no podían nunca estar los hombres y las mujeres juntos, porque la mujer era una incitadora natural al pecado. Y eso logró corregirlo. Pero entonces nacieron los derechos humanos. Hoy defendemos los derechos humanos, pero le preguntan, ¿y usted qué opina de los derechos humanos a los candidatos ayer? Y dicen, a la mierda los derechos humanos. Yo voy como hacen una broma, voy a usar la silla eléctrica, la inyección letal, el calzoncillo chino, la horca, la guillotina, todo contra aquellos corruptos, entre comillas corruptos, antes se llamaban subversivos. ¡Corruptos! Ok. Entonces ya tenemos una idea de que en ese debate los derechos humanos ni siquiera se los mencionó y se decía que Rafael Correa había violado los derechos humanos y que en el gobierno de Rafael Correa se violaron los derechos humanos. ¿De cuáles humanos? Sí, en este gobierno es el primer gobierno del que yo tengo memoria donde las personas han sido detenidas y se mantienen ya 4 años preso, aún preso político, pero se le acusa de haberse cogido dinero, de haberse manejado dinero, como se hacía antes. Antes a usted le decían idólatra, usted estaba muerto. Después, subversivo, estaba muerto, en la época de León Febres Cordero. Y ahora le dicen corrupto. Pero ¿quién pone los patrones de la corrupción? ¿Quién dice quién es corrupto? No es corrupta la compañía Texaco, es corrupta la compañía Odebrecht. No es corrupto el director de la FIFA de Estados Unidos porque denunció a los demás. Ese no es corrupto. No es corrupto el agente de la CIA que llega a forzarle al presidente del Ecuador a coger créditos, como lo dice Philip allí. Ese no es corrupto. ¿Cómo que no es corrupto? No. Y le amenaza de muerte si no lo coge, si no se endeuda el país. Entonces ese no es corrupto. Y entonces no hay derechos humanos.
Eso no se discutió por nada en la reunión de de los derechos humanos y en el foro. Y por último, las relaciones internacionales. Salió por ahí diciendo, y yo cuando llegue a presidente, un alcohólico, ¿no? Un alcohólico que está, un rico, un borracho rico que quiere ser presidente, Isidro Romero, un borracho, un alcohólico. Yo cuando llegue a presidente, lo primero que haré el primer día es me voy a pegar una borrachera del carajo, pero eso sí, Maduro, que vaya pensando que no va a estar muy cómodo allá. Vea, señor, primero, para levantarle la cara, la mano a Venezuela, usted tiene que tener presente que nosotros los ecuatorianos hemos sido históricamente los soldados más débiles y frágiles de América. Perú nos ha ganado todas las guerras, incluida la guerra del Cenepa, que aunque triunfamos en el campo, perdimos en la mesa de negociaciones. Venezuela nos dio la libertad y lo hizo porque los llaneros venezolanos históricamente son los soldados más temibles del continente americano. En la historia de América del Sur, ningún soldado ha sido más temible, valeroso y decidido que el venezolano. Eso es justamente la única razón por la que Estados Unidos no se atreve a meter sus soldados en territorio venezolano, porque el soldado venezolano es moralmente muy superior al soldado norteamericano. El soldado norteamericano es simplemente una máquina de matar, sin conciencia, sin valores, como lo demuestra la guerra de Afganistán. Y cuando esa máquina de matar no tiene ese espíritu, puede ser derrotado por un ejército narco-guerrillero, el ejército afgano, que lo ha derrotado al ejército norteamericano y lo ha sacado a la carrera. Después de 14 años de guerra, la guerra más cara que ha librado Estados Unidos. Y sale perdiendo, más cara que la de Vietnam. Y sale corriendo. Que no ha tenido muchos muertos. Sí, señor, no ha tenido muertos, pero el daño psicológico que ha producido los guerreros afganos en las tropas norteamericanas le cuesta a los Estados Unidos nada más que el daño físico y psicológico, 225 mil millones de dólares anuales para poder recuperar a los traumados y lesionados de esa guerra. Que usted venga y le diga a Maduro que ya va a ver que cuando él llegue a ser presidente, nosotros vamos a ir allá a poner las botas ecuatorianas sobre el cuello de los soldados venezolanos. Vea, señor, usted está pensando en cucarachas. Esa artritis que tiene en la mano, señor Isidro Romero, ya le está afectando al cerebro. Porque la artritis es una enfermedad que empieza por las articulaciones y termina destrozando el cerebro. Y ustedes pueden darse cuenta que ya tiene el cerebro atrofiado, pero además que tiene artritis. Véanle esa mano, esas bolas que tienen aquí en los nudillos, se llama artritis reumatoidea. Si ustedes le escuchan a un enfermo físico y mental que quiere ser presidente del Ecuador, imagínense lo que puede, ya el hecho de que se haya permitido a un enfermo físico y mental como Lenín Moreno, y ahora se le permita a Guillermo Lasso, a
al bananero Noboa, que tiene Parkinson, y a este que tiene artritis reumatoide a ser candidatos. Va contra la Constitución, que dice que ninguna persona con discapacidad física puede llegar a ser candidato ni ser presidente. Sin embargo, cuando hablamos de relaciones internacionales, nadie cuestiona las dos bases militares que tenemos aquí. Ningún país en el mundo tiene derecho a tener bases militares fuera de su territorio, excepto Estados Unidos. Y por supuesto Rusia, que se le ocurrió tener una base militar en Siria, porque inclusive Inglaterra tiene una base militar en las Malvinas, pero ellos dicen que las Malvinas son de ellos. Es su territorio. Bueno, está en su territorio, pero ellos no tienen bases militares fuera de su territorio. Los dos únicos países, Rusia, que ya tiene que olvidarse y tiene que salirse de Siria, y Estados Unidos, que tiene 700 bases militares, y aquí en Ecuador, en Honduras, en Colombia y en Perú, esas bases militares custodian gobiernos corruptos que han llevado a esos países a la mayor pobreza y miseria. No teníamos bases militares norteamericanas en Ecuador, y Ecuador se convirtió en una república boyante durante el tiempo de Correa. Regresaron las bases militares norteamericanas acá, controlan el ejército y la policía y la justicia, y Ecuador volvió a ser la basura sudamericana que es ahora. Colombia tiene bases norteamericanas, y a pesar de que lo sacaron, tenía 7 bases, a pesar de que el Congreso de Colombia los sacó, se regresaron, los trajo de nuevo el presidente Duque, ahí los tiene. ¿Y qué es ahora Colombia? El país en la guerra civil más larga jamás vivida en el continente americano. Desde 1900 hasta la fecha, 120 años de guerra civil imparable y sostenida por Estados Unidos. Y Honduras, una miércoles de país, destruido con una base militar norteamericana ahí, que hoy día genera la mayor ola migratoria, que va a invadir Estados Unidos y que abre el ejemplo, señala el ejemplo a seguir a los demás latinoamericanos desesperados. El camino ya no consiste en tumbar gobiernos. El camino para salir de la miseria consiste en invadir Estados Unidos, porque no hay otra. Los gobiernos ahora son tan poderosos y tan temibles, y aún más reforzados por los norteamericanos, que la única salida que nos queda es irnos a invadir Estados Unidos. Muchas gracias.